en una nueva jornada de conversación de trasplantes, de donación de órganos, porque es una conversación necesaria, es algo que tenemos que hacer en el día a día, en las sobremesas y sobre todo con nuestras familias y con nuestros amigos. Y hoy día nos acompaña un doctor que es especializado en un trasplante que probablemente usted no ha conversado o tal vez no ha escuchado mucho, el trasplante de páncreas, y para eso estamos con el doctor Javier Chapochnik. Él es jefe de programas de trasplantes de la Clínica Santa María y jefe de servicio de cirugía de la misma clínica. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener una entretenida conversación de todo lo que tiene relación con el tema del trasplante de páncreas. Lo hablábamos un par de minutos antes de esta conversación, que tal vez es algo que no es tan habitual escucharlo. ¿Por qué llegamos a un trasplante de páncreas? Primera pregunta. Primero, gracias por la invitación. Creo que el contexto es el más adecuado. Estamos justo en los días del Congreso Chileno de Trasplantes, así que estamos todos más sensibilizados que lo habitual para el trasplante. El trasplante de páncreas, la indicación principal es en pacientes diabéticos, especialmente diabéticos tipo 1 y algunos diabéticos tipo 2, en los cuales el tratamiento médico falló. Se Perfecto. intentó todo y pese a este tratamiento médico con insulina, la diabetes sigue avanzando y empieza a dañar los otros órganos. Eso termina determinando una afección muy significativa, no solamente de la calidad de vida de los pacientes, sino de la cantidad de vida. Y es en esos pacientes en los cuales el trasplante de páncreas está indicado. Cuando una persona llega a un trasplante de páncreas, porque la otra vez en uno de nuestros live estuvimos hablando con el doctor Russell, pero él es de cardiología, y nos explicaba que, por ejemplo, para un trasplante de corazón tiene que haber una serie de etapas previas. ¿Cómo es en el caso de un paciente que llega a un trasplante de páncreas? ¿Qué tratamientos previos se tiene que hacer para evitar llegar al trasplante? Bueno, lo principal es llegar al diagnóstico de esta diabetes lo antes posible, Ujú. pero más que eso es mantener un cuidado médico y de prevención adecuado. En general, los pacientes que son atendidos de manera oportuna y adecuada y mantienen un control metabólico adecuado con sus médicos pueden evitar un trasplante de páncreas. En un mundo ideal, si los pacientes tuvieran acceso a medicina de buena calidad y se cuidaran de la manera adecuada, pudiesen evitar este desarrollo de las complicaciones secundarias de la diabetes y no llegar al trasplante. El problema es que se da en el mundo y especialmente en Chile dos situaciones. Una es que los pacientes no tienen acceso a medicina adecuada ni oportuna, y dos, que se descuidan, valga la redundancia, de los cuidados médicos y de calidad y tipo de vida que debiesen tener para no llegar a estas consecuencias. Y cuando eso ocurre, no queda otra de que pensar en el trasplante. Y cuando, lamentablemente, en el fondo llegamos a esto del trasplante, que usted muy bien lo dice, la medicina preventiva, que ahí tiene que estar el examen médico preventivo, que supuestamente la gente adulta debería hacérselo al menos una vez al año. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener un paciente trasplantado de páncreas? Porque nunca es lo mismo, un poco es como los dedos. Un paciente con hígado no es el mismo cuidado que el de trasplante de páncreas o el de corazón. ¿Qué hace un equipo médico después de un trasplante de páncreas? El trasplante de páncreas es importante mencionar que el 85-90% de las veces se hace en combinación con un riñón. Es un trasplante multiorgánico del páncreas y del riñón. Eso representa en el mundo alrededor del, como decía, el 85-90% de los casos. Si hay un porcentaje menor que se hace el páncreas solo. Y al ser un trasplante multiorgánico es una cirugía más grande, más compleja técnicamente. Al mismo tiempo, el páncreas es un órgano muy inmunogénico que despierta al sistema inmune de manera muy significativa, por ende el riesgo de rechazo es mayor y los pacientes requieren de un nivel de inmunosupresión Ujú. más intenso que el riñón, más intenso que el hígado. Por ende, tienen las defensas más bajas y tienen mayor riesgo de complicaciones secundarias a la inmunosupresión. Por ende, el cuidado es, primero, es multidisciplinario. Hay un equipo de distintas disciplinas médicas que deben cuidar a estos pacientes y tiene varios focos. Uno de ellos, por supuesto, es que la inmunosupresión sea la adecuada y es un equilibrio difícil de lograr. Por un lado, uno no quiere que el paciente tenga un rechazo, pero por otro lado, no quiere que estén sobreinmunosuprimidos con las consecuencias de la inmunosupresión, infecciones, cáncer, etcétera. Y al mismo tiempo, yo siempre le digo a los pacientes medio en broma, medio en serio, que el trasplante de páncreas no se hace con el objetivo que los pacientes puedan comer torta merengue con lúcuma, eh, sino que los pacientes
sigan cuidándose con la dieta y puedan mantener una cantidad y calidad de vida adecuada. Si los pacientes diabéticos no se trasplantan del páncreas, se trasplantan, por ejemplo, solamente del riñón, la insuficiencia renal se va a solucionar, pero la diabetes va a seguir avanzando y va a seguir afectando el corazón, los vasos, los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, esa monitorización y control médico se debe mantener, aunque requiera de los pacientes que sigan, por ejemplo, cuidándose de la dieta. Una cosa importante de mencionar es que la gran mayoría de los pacientes trasplantados de páncreas, sobre el 95% de ellos, no van a necesitar insulina nunca más después del trasplante. Ese es un buen detalle. Pero, insisto en esto, eso no significa que deben descuidarse de los cuidados médicos que tenían de antes. Es decir, controlarse el azúcar, no comer cosas indebidas y mantener los controles de otro paciente trasplantado, como mencionaba antes, respecto a la inmunosupresión. Y ahí el tema de la ayuda psicológica en el fondo de la terapia de la salud mental es bien clave, porque un poco vamos a hacer una comparación bien distinta, pero cuando hay, por ejemplo, una cirugía bariátrica, uno dice se opera del estómago, pero no de la cabeza. Aquí les pasa un poco lo mismo, ¿no? Pasa un poco menos en los pacientes diabéticos trasplantados de páncreas porque la mayoría de ellos o todos ellos vienen ya tan acostumbrados a cuidarse la comida, a medir los carbohidratos, a hacerse una hemoglucotesa antes y después de comer y a no comer ciertas cosas que el mantener esa dieta y esos cuidados post trasplante habitualmente no revierte un problema. Yeah. Hay un porcentaje menor de ellos que lo que pasa es se empiezan a sentir tan bien después del trasplante de páncreas y lo mencionan espontáneamente, dicen yo es primera vez en mi vida que me siento realmente bien, que ese sentirse bien viene con mayor apetito y una suerte de relajo al respecto y suben de peso y esa subida de peso significativa viene de la mano de insulinoresistencia y en definitiva de que los resultados del trasplante no sean los óptimos. Afortunadamente eso pasa bastante poco frecuente. Y cuando hablamos de calidad de vida, ¿cuál es la expectativa de vida de un paciente trasplantado de páncreas? Porque en el fondo usted ya lo mencionó, no van a quedar insulinos requirientes en la mayoría de los casos, pero eso también va de la mano en el fondo con mayor expectativa de vida. Sí. ¿Cuánto es en promedio? Eso es fundamental. Una cosa es la calidad y otra cosa es la cantidad de vida. La calidad de vida post trasplante de páncreas mejora significativamente porque los pacientes se sienten mejor y empiezan a poder hacer cosas que nunca han podido hacer, que nuevamente no es necesariamente, como lo decía en broma, comer torta de merengue con lúcuma, sino poder hacer deporte, tener mayor capacidad de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera. Pero lo de la cantidad de vida es muy significativo. Y la estadística es la siguiente: un paciente diabético tipo 1 con insuficiencia renal que está en diálisis, su mortalidad por año es alrededor del 20%. Eso significa que si ese paciente vive en una parte del mundo como Chile, donde el tiempo de espera para un trasplante renal es aproximadamente 5 años, la chance que llegue a trasplantarse es cercana a 0. Por lo cual, un paciente diabético tipo 1 que está en diálisis tiene prácticamente garantizada su muerte en lista de espera. Ese es el dato mundial de los pacientes diabéticos tipo 1 en diálisis. Lo que uno logra con el trasplante de páncreas es que esa expectativa de vida se asemeje a los pacientes trasplantados de riñón que no son diabéticos. Por ende, la chance de que estén vivos a largo plazo es altísima y se acerca bastante al de la población general. Y eso es lo que uno busca con el trasplante de páncreas. Por supuesto, mejorarle la calidad de vida, pero uno, que el trasplante renal, al hacerse en combinación el páncreas con el riñón, dure mucho más años, y segundo, poder decirle que su expectativa de vida se acerca al de una persona normal. Que duro el número, que dura la cifra en el fondo, pero también es súper bien realista en el fondo de cara al sistema que hoy día tenemos. Doctor, usted trabaja en la Clínica Santa María y nos mencionaba que es el lugar donde se hacen los trasplantes de páncreas. Uh-huh. ¿Hay alguna anécdota que nos quiera contar de todo este trabajo que ha tenido en el fondo? Porque nosotros siempre preguntamos qué historia lo ha marcado, qué paciente lo ha marcado en esta más de una década en el fondo trabajando. Seguro, las historias son infinitas, pero hay varias cosas que hacen que las historias sean interesantes. Un poco de historia al respecto. El trasplante de páncreas se hacía antes que abriéramos el programa en la Clínica Santa María el año 2014, pero se habían hecho en un promedio de casos anuales menor a un caso al año. Era algo muy, muy anecdótico y no había lista de espera para trasplante de páncreas en Chile hasta que abrimos el programa. No existía.
no era un tema. Eh, Siendo que la cantidad de pacientes que requieren de un trasplante de páncreas en Chile es de varios miles. Y para poner un ejemplo, todos hablamos y la prensa y las redes sociales del trasplante hepático, etcétera, y el número de pacientes que requieren de trasplante hepático en Chile es muchísimo menor, varias veces menor del número de pacientes que requieren de un trasplante de páncreas. Solo para que tengan alguna idea en cuanto a las cifras que estamos hablando, hay aproximadamente 2.000, 2.200 pacientes esperando por un trasplante renal en Chile, de los cuales alrededor de un 30% de ellos son diabéticos. Y a eso tenemos que sumar que hay más de 20.000 pacientes en diálisis en el país que no están en lista de espera para el trasplante renal. Y de esos también alrededor de un 30 o un 35% son diabéticos. Entonces, saca la cuenta la cantidad de miles de pacientes que eventualmente requerirían de un trasplante de páncreas, pero nadie habla del tema. El año 2014 abrimos este programa. En la Clínica Santa María ya lleva más de 10 años, casi 70 pacientes trasplantados. Y lo más interesante, porque la gente dice, es una clínica privada, o sea, esto es para los pacientes ISAPRE. No es así. El 99% de los pacientes que hemos trasplantado son FONASA, son del sistema público. Y recorrimos todo el país ofreciendo esto. Y si bien la institución es privada porque requiere de una institucionalidad y de una infraestructura muy compleja, es mucho más complejo hacer un trasplante de páncreas que hacer el trasplante de otros órganos en lo que requieren tecnología y cuidados, pero la gran mayoría de los pacientes que trasplantamos son FONASA, son del sistema público y eso estamos trabajando y peleando con FONASA y con el Ministerio de Salud para que termine de garantizar el financiamiento de ello. Y de anécdotas incansables, de pacientes que prácticamente no podían caminar hasta que post trasplante se han embarazado y tienen sus hijos. Pero hay un caso que siempre me acuerdo porque es bastante para la risa, entre comillas. Los pacientes diabéticos previo al trasplante tienen algo que se llama la neuropatía periférica, que les cuesta mucho caminar, prácticamente no pueden caminar. Y este es un paciente que era del campo de regiones, de una vida bastante rural, que nunca había tenido acceso a medicina de buena calidad, como conversábamos antes, y había sido diagnosticado ya de manera bastante tardía de su diabetes, cuando ya necesitaba diálisis, estaba quedando ciego, y llegó a la consulta del centro de trasplante de la Clínica Santa María. Tenía 20 y pocos años, con un burrito, prácticamente no podía caminar y era muy difícil creer que tenía 20 y tantos años, y en una condición médica extraordinariamente deteriorada, como te decía, prácticamente sin poder caminar, con un burrito. Ya lo trasplantamos, hicimos un trasplante simultáneo de páncreas y riñón, fue muy bien, tuvo pocos días hospitalizado y salió todo perfecto. Y al par de meses, 3, 4 meses, viene a un control, desde ya estaba de vuelta en su casa, y llega un día vestido de deportista con zapatillas para correr, y yo no lo reconocí, yo no sabía quién era el paciente. Entonces, doctor, estoy bien, me muestra la cicatriz. Yo le digo, perdona, pero no tengo claro ¿Quién eres tú y qué has hecho con tu paciente? quién eres tú. Me dice, no, doctor, yo soy el que llegaba en burrito y resulta que ahora mi nuevo hobby es corro. Estoy preparando para correr largas distancias. Y en pocos meses se había transformado de este paciente que venía en burrito, casi no podía caminar, a que su nuevo hobby era correr. Esa es una anécdota, o anécdota de que pacientes que prácticamente estaban postrados y vienen a los controles con sus hijos, pudieron ser madres, embarazarse, tener niños sanos, y así una cantidad de anécdotas que te puedo decir increíble. Y yo siempre le digo a la gente que está en formación, lo vivimos con nuestras enfermeras coordinadoras, nosotros y yo en particular hago trasplantes de todos los órganos que se hacen en el abdomen: hígado, riñón, páncreas, en algún momento hice intestino también. Y no hay ningún paciente que yo note un cambio más significativo post-trasplante que el trasplantado de páncreas. El trasplantado de páncreas realmente, cuando uno lo ve post-trasplante a largo plazo, es otra persona. Es realmente muy, muy notorio. Y es una de las cosas más gratificantes que tiene dedicarse a este trasplante, que es extraordinariamente demandante y extraordinariamente complejo de realizar. Vamos a tener que invitarlo a un live, doctor Chapochnik, porque me parece que tenemos mucho más que conversar. Este espacio se ha hecho bien cortito. Pero ya antes de terminar, esto siempre lo hacemos de una dinámica que siempre tenemos cuando estamos conversando. Para aquellos que están dudando de la donación de órganos, para aquellos que tienen dudas de esto, de lo mismo que comentó, el 99% de los trasplantes en la clínica lo hacemos por FONASA. ¿Cuál es el mensaje para esa gente que duda de que la donación en Chile no funciona? Hacer oídos sordos a los mitos urbanos. Hay mucha desinformación y mucha basura que se dice respecto al trasplante.
que son completas y absolutamente falsos. La lista de espera para trasplante de órganos en Chile es una sola, da lo mismo en qué parte de Chile, da lo mismo tu previsión, da lo mismo tu religión, da lo mismo en qué clínica o institución te tratas, es una sola, y la distribución de órganos es una sola para esa lista y no toman en cuenta ninguno de estos tabúes que se dicen. Eh, y la mejor manera de ver esto cuando la gente no sabe eh, qué opinar o qué hacer respecto al trasplante y a la donación, es piensen si ustedes o un familiar de ustedes requiriera el trasplante de órganos. La medicina de trasplante en Chile depende absolutamente de la donación de órganos. No basta con tener cirujanos súper capacitados, nefrólogos, diabetólogos, enfermeras, grandes instituciones, clínicas, hospitales. Podemos tener todo eso, pero si no tenemos la materia prima que son los órganos, no podemos trasplantar a la gente. Hay varios miles de pacientes que están en la espera de esos trasplantes y no los podemos realizar si no hay donación de órganos. Entonces, ante la duda de cómo actuar o qué opinión tienen al respecto, piensen qué harían si ustedes o un familiar o cercano o su pareja o sus amigos requerirían de un trasplante de un órgano. Y con eso en la cabeza toman una decisión. Muy cierto. Muchas gracias, doctor Chapochnik, y muchas gracias a quienes nos han acompañado en la transmisión de esta cápsula. Seguimos conversando de donación de órganos, lo vamos a invitar a uno de nuestros lives y le vamos a pedir también el contacto, vamos a dejarlo aquí comprometido, de ese paciente que llegó en Vamos a burrito y buscarlo. salió y llegó corriendo de vuelta. Vamos a Muchas buscarlo. gracias y muchas gracias por acompañarnos. Gracias y felicidades y felicitaciones a la Fundación Cambiemos la Historia que realmente hacen un labor maravillosa. Muchas gracias.